Bienvenidos. Estamos aquí en una nueva sesión de tutoría, ¿verdad? Lo siento si pueden escuchar un poquito de ruido en el fondo. Ahí, lo siento, ¿verdad? Lo siento. Y hoy vamos a tratar un tema que va respecto a análisis morfosintáctico, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre oraciones subordinadas, específicamente las clasificaciones de sustantivas, adjetivas y adverbiales, ¿verdad? Tal vez antes de que iniciemos la tutoría, tal vez un par de indicaciones generales, ¿verdad? Bueno, la clase yo espero que sea un poco interactiva porque traigo un par de ejercicios y también traigo un par de preguntitas para que ustedes me ayuden respondiendo, la verdad, para ahí poner a prueba el conocimiento. Y entonces ahí yo voy a estar pendiente del chat de aquí de la videoconferencia para que ustedes me manden sus respuestas o también si alguien pues quiere hablar, pues también lo puede hacer, ¿verdad? Pero yo voy a estar ahí bien pendiente del chat, aquí voy a estar viéndolos, ¿verdad? Aquí los puedo ver, chicos. Ok. Ay, entonces, con eso empecemos, ¿verdad? Como les estaba mencionando, el día de ahora vamos a estar hablando sobre oraciones subordinadas. Es análisis morfosintáctico, ¿verdad? Vamos a estar viendo las distintas funciones que pueden tener ciertas oraciones o oraciones dentro de una oración, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar viendo un par de conceptos, ¿verdad? Primeramente, hablemos sobre la oración en sí, ¿verdad? La oración va a ser una estructura sintáctica que va a estar compuesta por un sujeto y también un predicado, ¿verdad? Esas son como las dos partes principales que componen una oración. Además, la gramática se considera que es la mayor unidad de estudio, ¿verdad? Porque las menores serían las palabras, los conectores, las funciones y esta unidad, la oración, está dotada de significación ya que expresa un sentido completo, ¿verdad? Una oración ya te da una idea en su totalidad y en conjunto con otras, pues puede comunicar todo un mensaje, ¿verdad? Todo un párrafo, toda una conversación, ¿verdad? Ahora, quiero que hablemos sobre las clases de oraciones. Según su estructura, vamos a encontrar dos clases principales, ¿verdad? Tenemos las simples y las compuestas, ¿verdad? Ahora, les tengo una pregunta, chicos, desde el inicio tengo una pregunta. Quiero que me respondan. ¿En qué se diferencian las oraciones simples de las oraciones complejas? No sé si algunos de los que están aquí presentes ya habían estado en una tutoría conmigo, pero yo expliqué el tema de las oraciones simples y complejas con anterioridad. Así que díganme, chicos, ¿qué saben ustedes? ¿Cuál creen que es la diferencia entre las oraciones simples y las oraciones complejas? Así, una característica, alguna diferencia así clave, o lo que ustedes sepan, lo que ustedes recuerden sobre las oraciones simples y complejas, ¿verdad? Veamos. Mateo dice el verbo, ok. Sí, ese es uno de los elementos que va a tomar rol al momento de, de ver la diferencia. ¿Qué más? ¿Alguien más, chicos? ¿O solamente el verbo es la única diferencia? ¿Qué más? Ah, por cierto, chicos, aquí está mi pequeño asistente Felix, así que si lo ven atrás, pues es mi asistente, ¿ok? Veamos. ¿Quién más? Veamos, ahí veo que están escribiendo. ¿Qué otra diferencia me pueden comunicar respecto a las oraciones simples y las oraciones complejas? Veamos. ¿Qué más? Vamos, chicos, y solo Mateo ha sido el valiente que se ha atrevido a darme algunas respuestas. Veamos, Gabriela dice también que las compuestas tienen más de un predicado. Ok, muy bien, bastante acertados sus participaciones, muchas gracias. Y vamos a verlo así de forma detalladita, ¿verdad? Primeramente, la oración simple contiene un sintagma nominal, que es el sujeto, ¿verdad? Y de ahí tenemos el predicativo, que va a ser el predicado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que la diferencia es que la oración compuesta va a tener dos sujetos y, por ende, dos predicados. Entonces, recordemos que dentro del predicado es donde vamos a encontrar los verbos. Entonces, por eso era muy acertado lo que me estaban diciendo, ¿verdad? Tenemos dos predicados y también vamos a tener más verbos. Entonces, es necesario entonces tener claro que, además de las oraciones simples, también podemos establecer oraciones compuestas que pueden establecer relaciones por coordinación y también por subordinación. Este tema de coordinación y subordinación también creo que yo lo expliqué hace un par de tutorías anteriores, ¿verdad? Hoy nos vamos a concentrar en las compuestas por subordinación. Entonces, tenemos que dejar claro que las oraciones simples son un conjunto cerrado. No hay más conexiones a otras oraciones. Es la única. Y las oraciones complejas subordinadas son aquellas que dependen de otra oración.
el significado de lo que estamos diciendo va a depender de lo que está dentro de ella, de otra oración. Establecen conexiones o relaciones por encadenamiento de ideas que van a completar el sentido, ¿verdad? Entonces, recordemos, diferencia entre simples y compuestas. Las simples solamente tienen una función de sujeto, un sintagma nominal, un sintagma predicativo, nada más. Y las compuestas pueden tener más, ¿verdad? Dos sujetos, dos predicados, tienen más oraciones, establecen conexiones, relaciones, ¿ok? Ahora, pasemos a otra pregunta. ¿En qué consiste la subordinación oracional? Esta y aquí ya les tengo la respuesta, chicos, ¿verdad? Aquí tenemos que las oraciones subordinadas o yuxtapuestas, chicos, esos son dos términos iguales, ¿verdad? Son sinónimos, subordinadas, yuxtapuestas, es lo mismo. Vamos a ver que implican que hay una proposición que depende sintácticamente en función de la lengua, ¿verdad? De otra, que es la proposición principal. Entonces van a tener una proposición principal como una declaración, una oración principal, y luego van a tener otra que va a depender de eso, ¿verdad? Entonces, en las oraciones compuestas, yuxtapuestas o subordinadas, las proposiciones que las integran se combinan y cualquier sentido a través de signos de puntuación. Por ejemplo, se van a dar cuenta que muchas veces estas oraciones subordinadas van a tener comas, punto y comas, dos puntos, puntos, y eso va a hacer que las oraciones establezcan una relación, ¿verdad? Entonces aquí les tengo un pequeño ejemplo. Tenemos la remera o la camisa, ¿verdad? La remera que me regalaste no me gusta, ¿verdad? Aquí yo podría dejar la oración, voy a hacer un par de anotaciones aquí. Por ejemplo, yo aquí podría totalmente eliminar esto, lo que está en medio, y la oración todavía tendría mucho sentido, ¿verdad? Yo podría decir, la camisa no me gusta. Esa no me gusta. Y tiene sentido, ¿verdad? Es una oración completa. Pero esta de adentro que me regalaste por sí sola no tiene sentido, ¿verdad? Necesita de la otra oración, de la oración principal para que tenga sentido. No puedo solamente decir que me regalaste. No se entiende que me regalaste, de qué estás hablando, ¿verdad? Entonces, esta es la relación que vamos a estar viendo con las oraciones subordinadas o yuxtapuestas, ¿verdad? Entonces, la camisa que me regalaste no me gusta. Esa que me regalaste depende de lo demás, de la camisa que no me gusta, ¿verdad? Entonces, chicos, hasta el momento, ¿alguna pregunta o duda? Veamos, aquí estoy viendo, buenas, buenas, buenas. ¿Qué? ¿Me regalas tu dato? Que no, lo quiero mucho, lo quiero demasiado. ¿Dudas o preguntas? Vamos todos claritos hasta el momento. ¿Veamos? Ahí ya saben, ¿verdad? Cualquier duda, pregunta que tengan, ahí me dicen, ¿verdad? Me lo comunican. Ahí voy a estar pendiente. ¿Ok? ¿Todo claro? Ok. Todo claro. Ok, me alegra. Ahora, sigamos. Aquí les traigo un par de más ejemplos respecto a oraciones subordinadas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la película que me recomendaste, es muy linda. Aquí yo puedo otra vez quitarlo de en medio y todavía tiene sentido. La película es muy linda, pero yo quiero dar información extra. Quiero decir, específicamente la que me recomendaste, esa es muy linda, ¿ok? Lo mismo que lo siguiente. La señora a quien ayudaste es antipática, ¿verdad? Aquí lo mismo. Puedo simplemente decir el chambre, esa señora es antipática. Y tiene sentido la oración. Pero yo la quiero así como dar información extra. Pongo una oración subordinada. ¿A quién ayudaste? Esa señora, ¿te acordás a la que ayudaste? Esa es antipática. Y yo todavía lo podría quitar y tiene sentido, ¿verdad? Pero la de en medio no se puede decir sola. Si solamente digo, ¿a quién ayudaste? Suena hasta como pregunta, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, lo tenemos que completar. De ahí, las sillas que estaban rotas, las tiraron a la basura. Específicamente, las que estaban rotas, las tiraron. La subordinación, que estaban rotas, información extra. De ahí, los actores que habían ensayado todo el día salieron a saludar. Podría solamente decir, los actores salieron a saludar. Pero ¿cuáles actores? Los que habían ensayado todo el día, ¿verdad? Y de ahí la última, Juan, quien es mi carpintero, hizo ese mueble. Entonces, Juan, el cual, la persona que es mi carpintero, hizo ese mueble, ¿verdad? Yo simplemente podría decir, Juan hizo ese mueble. Pero ¿quién es Juan? Juan es el carpintero, ¿verdad? Entonces, estoy dando información extra, son oraciones que dependen de la principal, ¿verdad? Ahora, pasémonos a algo más. Ahora, vamos a estar viendo clasificaciones de oraciones subordinadas bien específicas, ¿verdad? Vamos a empezar con las oraciones subordinadas sustantivas. Cuando hablo de sustantivas, recordemos que
muchas veces, de cierta forma, se va a estar hablando sobre nombres, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el primerito. Vamos a hablar primero sobre la oración subordinada sustantiva en función de complemento directo, ¿ok? Primera clasificación. Vamos a ver que las sustantivas tienen subclasificaciones. Entonces tenemos las subordinadas, se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales, y las sustantivas tienen subclasificaciones, ¿verdad? La primerita, complemento directo. Este complemento lo podemos sustituir por los pronombres lo, los, la y las. Estos chicos que sí se les quede pero grabadito, ¿verdad? Espero que estén tomando notas o fotitos, ¿verdad? No sé. Entonces, primerito, el complemento directo se sustituye por el pronombre lo, los, la y las. Y esto usualmente va a estar respondiendo a una pregunta. Usualmente va a responder a la pregunta el qué. Y ese el qué se lo van a sumar al verbo de la oración. Tenemos un ejemplo. Lili trajo chocolates. Y puedo sustituir esto de chocolates, lo puedo sustituir por un los. Puedo decir Lili los trajo. Y de ahí me hago la pregunta. ¿Qué trajo Lili? Lili trajo chocolates, ¿ok? Entonces, incluso se van a dar cuenta que muchas veces estas oraciones van a estar como conectadas o van a iniciar con el nexo que, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos esta oración de aquí abajito, que dice, Alex pensó que habían empatado el partido. Aquí, ¿qué es lo que puedo yo sustituir por el lo? Entonces puedo decir, ¿qué es lo que pensó Alex? Tengo que pensar eso, me hago esa pregunta. ¿Qué pensó Alex? Entonces recuerden, se tienen que hacer esta pregunta, el qué y el verbo. Entonces me tengo que preguntar, ¿qué pensó? ¿Qué pensó Alex? Alex pensó que habían empatado el partido. Entonces lo sustituyo, Alex lo pensó. ¿Ok? Entonces, aquí chicos, creo que lo más importante con estas subclasificaciones de oraciones subordinadas sustantivas es que se nos quede un poquito con qué puedo sustituirlo, ¿verdad? O qué preguntas va a responder este complemento, esta función, ¿verdad? Entonces, hasta aquí chicos, ¿quedó clarita estas oraciones subordinadas sustantivas en función de complemento directo? Esta chicos, solamente complemento directo, no es para todas las sustantivas, solo complemento directo, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Todo clarín corneta, todo claro, todo claro. Ok, ya saben, cualquier pregunta, dígame. Ok, ahora, pasémonos a otra clasificación de las oraciones subordinadas sustantivas, ¿verdad? Ahora ya vimos complemento directo, pasémonos a un complemento indirecto. La proposición subordinada que funciona como CI de complemento indirecto, ¿verdad? Es una proposición principal que está introducida por un pronombre relativo. Y por las dos preposiciones que suelen acompañar esta clase de complemento. Usualmente, chicos, los complementos indirectos en oraciones subordinadas sustantivas va a ser un complemento a y para. Usualmente esos conectores, esas preposiciones, son los que los inician, los acompañan, ¿verdad? Entonces se van a dar cuenta que los elementos, los complementos indirectos de una oración subordinada sustantiva va a estar, se puede sustituir por los pronombres le y les, ¿ok? En el directo, chicos, vimos, era lo, los, la y las. En el indirecto es le y les, ¿verdad? Además, se van a dar cuenta que este puede ser interpretado o sustituido por un sustantivo. Veamos un ejemplo. Tenemos el primerito. Dice, la docente dio un punto a quien participara constantemente en clase. Ahora, aquí, ¿qué es lo que yo puedo sustituir por un de? Todo lo que está al final. La docente dio un punto. ¿A quién? A quien participara constantemente en clase. Entonces, yo esta oración así tan larga la puedo hacer más cortita y puedo decir, la docente le dio un punto. ¿Y a quién le dio el punto? A quien participara constantemente en clase, ¿verdad? Entonces, aquí así es como tiene que pensar, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Usualmente va a ir acompañado por las preposiciones a o para. Aquí tenemos el a, ¿verdad? De ahí, otra forma que ustedes pueden identificar un complemento indirecto, como les decía, puede ser sustituido por un sustantivo. Un sustantivo, recordemos que es un nombre, puede ser una persona, un objeto, un animal, un nombre, ¿verdad? Entonces aquí, la docente dio un punto a la estudiante. ¿Pero a cuál estudiante? Al estudiante que participara constantemente en clase.
Las dos se refieren exactamente a lo mismo, ¿verdad? Entonces, solamente recordemos eso, ¿verdad? Complemento directo para subordinada sustantiva se sustituye con lo, los, la, las, si la quieren hacer más cortita. Y el indirecto ponen le. La docente le dio un punto a quien participara en clase, ¿verdad? Ahora, vamos, quiero ver alguna pregunta. No. Ok, ya saben, ¿verdad? Preguntas, las escriben, yo estoy pendiente. Ahora, pasémonos a otra subclasificación de las oraciones subordinadas sustantivas. Vamos a ver en función de complemento de régimen. Cuando hablamos de esto, vamos a ver que en oración simple se reconoce al complemento de régimen como el complemento exigido por el verbo. Es decir, que si se retira del predicado, el significado del verbo queda incompleto. Entonces, aquí en la subordinada sustantiva pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta que si yo retiro ese complemento de régimen, pues el verbo queda como incompleto, ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que usualmente va a estar introducido o va a estar acompañado, lo siento, medio hipo, va a estar acompañado por estas preposiciones, ¿verdad? O estas conjunciones, el a, de, on, en, entre un par más, ¿verdad? Pero esas son prácticamente las más comunes. Tenemos aquí este ejemplo. Ah, me conformo con que ganes el segundo lugar. Entonces aquí, ¿con qué puedo quitar yo que si lo retiro, pues me pierde significado, ¿verdad? Entonces aquí sería, yo me conformo con todo lo demás. Yo me conformo. Ah, pero ¿me conformo de qué? ¿De qué estás hablando? ¿Verdad? Entonces, aquí, si se dan cuenta, chicos, lo identifico. Ah, inicia con esta pequeña preposición con, ¿verdad? Entonces, me conformo con que ganes el segundo lugar. Yo me conformo con eso. Aquí otra forma que lo pueden identificar es que lo pueden ser permutados o sustituidos, ¿verdad? Por un pronombre neutro, que usualmente va a ser el, eso, ¿verdad? Entonces, en vez de decirme, yo me conformo con que ganes el segundo lugar, yo puedo decir, me conformo con qué? Con eso, ¿verdad? Entonces aquí recuerden, ¿verdad? Complemento de régimen va a ser que, si yo le quito ese predicado, si yo quito ese pequeño complemento, mi verbo queda incompleto, es como que la oración ya no tiene mucho sentido, ¿verdad? Le pierde la esencia de la oración, ¿verdad? Entonces, esos van a ser para las sustantivas, ¿verdad? Ya vimos 3. Ahora, no hay preguntas, todo claro. Ok, bye. Ahora, pasémonos a el siguiente. Vamos a la siguiente clasificación, siempre sustantiva, ¿verdad? No nos hemos pasado de la sustantiva, seguimos aquí. Vamos a otra función de atributo, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de oraciones subordinadas sustantivas en función de atributo, se van a dar cuenta que acompañan a los verbos. Usualmente va a ser a los verbos ser, estar y parecer. Estos verbos, chicos, se llaman verbos copulativos. Van a ser, estar y parecer, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean esos verbos, se van a dar cuenta que si están introducidos, si están acompañados por los pronombres que y quién, o en algunos casos por el fin, pues se van a dar cuenta que va a ser un atributo, ¿verdad? Y también se van a dar cuenta que puede ser sustituido por el determinante lo. Ahora aquí, ojo, ¿verdad? Que no se confundan con el directo, que también se podía sustituir con el lo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Recordemos que en el atributo tiene que ser con estos verbos. Ser, estar y parecer, ¿verdad? Y es con esos verbos y lo puedes sustituir con el lo y también va acompañado de estos pronombres que quieren sí, pues entonces va a ser de atributo. Veamos un ejemplo. Tenemos este. Enrique fue quien ganó el premio. Aquí, recuerden, si tenemos el verbo ser en pasado, ¿verdad? Fue, Enrique fue, él fue en pasado. Y de ahí tenemos, el pronombre que y quién. Aquí está, tengo el quién. Y de ahí, todo esto, puntito, yo lo puedo sustituir por el lo. Entonces, en vez de decirme, Enrique fue quien ganó el premio, yo puedo decir, Enrique lo fue. Digamos que estamos teniendo una conversación sobre una competencia y yo se lo digo, Enrique lo fue. Y estamos hablando sobre quién ganó el premio, ¿verdad? ¿Quién ganó el premio? Enrique lo fue. Él fue quien ganó el premio, ¿verdad? Entonces, aquí en el atributo tienen que identificar 3 elementos, ¿verdad? Vamos a tener 3. Van a tener
el verbo copulativo, ser, estar y parecer, que va acompañado con los pronombres que y quién, a veces con el sí, y que además puede ser sustituido con el lo. Y si tenemos todos esos elementos concuerdan, pues va a ser oración subordinada sustantiva en función de atributo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, chicos, aquí con las oraciones subordinadas, yo creo que la clave es saber qué preguntas hacerse y saber con qué lo puedo sustituir, con qué puedo cambiar la dinámica de la oración, ¿verdad? Veamos, dudas hasta el momento, ya saben, yo soy pendiente, ahí estoy viendo, ¿ok? Parece que todo está bien. Me alegra, chicos. Bien, bien, bien. Vamos con todo, vamos agarrando todo así, bonito. Ok, ahora, esto era para las sustantivas, ¿verdad? Entonces, un pequeño repaso rapidito, ¿verdad? Complemento directo. ¿Con qué lo puedo sustituir? Los, las. Y me pregunto, ¿el qué? ¿Qué trajo? ¿Qué pensó? ¿Qué movió? ¿Qué bailó? Así, ¿verdad? Indirecto, se sustituye con le y les, ¿verdad? Y va a ir acompañado de a y para. De ahí, complemento de régimen. Este va a estar acompañado por estas preposiciones. Y recordemos, el régimen implica que si yo retiro ese pequeño complemento, pues la oración ya queda rarita, el verbo queda como que, ¿de qué estás hablando? ¿Verdad? De ahí, atributo, recordemos, tiene que cumplir 3 requisitos. Verbos copulativos, ser, estar y parecer. De ahí, acompañado del pronombre que y quién, y se sustituye por el lo, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos, chicos, muy importante que los tengan así en mente. Todo esto para oraciones subordinadas sustantivas, ¿verdad? Esto es todo para las oraciones sustantivas. ¿Dudas o preguntas sobre sustantivas en general? ¿O vamos con todo bien clarito? Ahí ustedes digan, chicos. ¿Dudas o preguntas con solamente la clasificación de oraciones subordinadas sustantivas? ¿O estamos bien hasta el momento? Todo bien, todo bien, todo bien. Si no hay preguntas, continúo, ¿ok? Ahora, vámonos con la siguiente clasificación. Ahora vamos a hablar de oraciones subordinadas adjetivas. Recordemos, ¿qué es un adjetivo? Prácticamente un adjetivo va a ser como una característica, ¿verdad? Cuando estoy dando algún tipo de característica sobre algún objeto, alguna persona, algún animal, alguna situación, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces vamos a ver que en esta clase de oración, las proposiciones subordinadas desempeñan siempre la misma función sintáctica que desempeña un adjetivo. Entonces aquí, chicos, las oraciones subordinadas adjetivas funcionan igual que un adjetivo. Simplemente describen. Modifican a un sustantivo, modifican a un nombre, modifican a una persona, un objeto, animal, situación. El hipo, lo siento. Y esto va a dar una característica sobre lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque funciona prácticamente como un antecedente. Entonces, por lo general, en general, la mayoría de casos, ¿verdad? Estas oraciones subordinadas adjetivas van a ser introducidas por distintos pronombres, ¿verdad? Aquí van a ser muchas, ¿verdad? Puede ser que, el que, las que, los que, quienes, los cuales, cuyos, cuyas, pero no cuyos de los animalitos de Perú, ¿verdad? Sino que cuyas personas, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo y cuándo, ¿verdad? Entonces, aquí veamos un ejemplo para que nos quede más clarito, ¿verdad? Tenemos, las alumnas que no llegan a clase reprobarán la asignatura. Aquí, ¿cuál es mi oración subordinada adjetiva? Recordemos, puede empezar con un qué. Entonces, yo aquí veo un qué. Entonces veo, las alumnas que no llegan a clase. Y de ahí, aquí logremos identificar. Tengo sujeto, las alumnas. De ahí mi predicado, recordemos que tiene que incluir el verbo. Reprobarán la asignatura. Esa es mi oración principal. Las alumnas reprobarán la asignatura. Pero, ¿cuáles alumnas? Quiero dar una característica más específica sobre esas alumnas. Las alumnas que no llegan a clase. ¿Verdad? Entonces, otro pequeño consejo, tal vez que les pueda ayudar a identificar ese tipo de oraciones subordinadas adjetivas, es que toda esa oración subordinada, todo eso, me lo pueden sustituir por un solo adjetivo, por una sola característica. Por ejemplo, esta misma oración, en vez de decir las alumnas que no llegan a clase, los que no llegan a clase, ¿qué son? Son ausentes, no están en la clase, son ausentes.
Ausente es una característica, es un adjetivo. Entonces, en vez de decirme, las alumnas que no llegan a clase, reproban la asignatura, yo puedo decir, las alumnas ausentes. Y todo este ausentes, pues, me sustituye esto, ¿verdad? Entonces, esta creo que es la forma más fácil de identificar las oraciones subordinadas adjetivas, ¿verdad? Porque si ustedes lo pueden sustituir por un adjetivo, todo eso, ustedes pueden decir, por ejemplo, digamos, las alumnas que hacen la tarea, digamos, ¿verdad? Las alumnas que hacen la tarea tendrán punto extra, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, puedo decir, las alumnas, ¿y quiénes son los que hacen la tarea? Yo lo podría sustituir por, no sé, los responsables, ¿verdad? Los responsables son los que hacen las tareas, ¿verdad? Entonces, puedo decir, las alumnas responsables tendrán punto extra. Y todo eso lo estoy sustituyendo con una sola palabra, con una sola característica que implica el mismo sentido, ¿verdad? Y la oración no pierde sentido, la oración tiene total, completo sentido todavía, pero lo sustituyo con un adjetivo, ¿verdad? Por eso son oraciones subordinadas adjetivas, ¿verdad? Entonces, aquí chicos, la clave es, primero, lograr identificar a dónde empieza la oración subordinada adjetiva, que puede ser, con todo esto, ¿verdad? El qué, los qué, cuyos, dónde, y todo eso, y que también lo puedo sustituir por todo un adjetivo, ¿verdad? Y la oración tiene perfecto sentido todavía, ¿verdad? ¿Dudas o preguntas con estas oraciones subordinadas adjetivas? ¿Dudas con esto, con esto, con esto? ¿No? ¿Están bien? ¿Estamos bien? Ok, me alegro. ¿Okay? Entonces, aquí veamos, hagamos otro ejemplo así en la cabecita, ¿verdad? Por ejemplo, siempre usando esto de las alumnas, porque creo que este ejemplo ha quedado bastante claro. Por ejemplo, ¿cómo dirían aquí, por ejemplo, ¿cómo dirían las alumnas? Veamos, ¿qué adjetivo le puedo dar a alumnos? Ya dije responsables, tenemos ausentes, las alumnas. Ok, vamos a usar las alumnas que organizan sus útiles. Tendrán tendrán materiales gratis, digamos, ¿verdad? Sí, digamos que el gobierno les va a dar materiales gratis y notan que ustedes organizan sus materiales, ¿verdad? Entonces, tenemos las alumnas que organizan sus útiles tendrán material gratis, ¿ok? Entonces aquí, chicos, ¿con qué palabrita yo podría sustituir las alumnas que organizan sus útiles? ¿Con qué adjetivo, con qué característica podría sustituir todo eso? Díganme ustedes, chicos, en el chat, con qué lo puedo sustituir? Las alumnas que organizan sus útiles. Todo eso en una sola palabra. ¿Cómo lo podría decir? Quiero su opinión. Las alumnas organizadas tendrán material gratis. Las alumnas ordenadas. Las alumnas organizadas tendrán materiales gratis. ¿Ok? Ok, me dieron dos opciones muy buenas. ¿Ok? Entonces aquí, chicos, ya saben, ¿verdad? Que ordenan sus útiles. Todo eso lo puedes sustituir en una sola palabra. Las alumnas organizadas. Las alumnas ordenadas. Veamos, no sé si a alguien más se le ocurra las alumnas castrosas. Es como las alumnas de la chica de los plumones, ¿verdad? En la que, ¿a dónde está mi plumón? Yo lo tenía a la par del azul y ahora está a la par del rojo. Eso no estaba así. Ok, veamos esa otra opción. Ahí como cada uno lo interpreta, ¿verdad? Pero sí, entonces como les digo, chicos, yo soy la de los plumones. Yo también era un poquito también cuando estaba ahí, cuando estaba estudiando, yo también era como yo tenía mis 5 marcadores y para las definiciones era el amarillo, para los ejemplos era el rosado y así, ¿verdad? Así que yo me identifico. Ok, entonces ahí chicos, muy buenos ejemplos, muy buenos adjetivos con los que lo podía intercambiar, ok, muy bien. Ahora, entonces creo que sí, ha quedado clarito, me dieron buenos ejemplos, así que creo que sí, ha quedado bastante claro, ¿verdad? Ahora, pasémonos a algo más. También vamos a ver que estas mismas proposiciones subordinadas adjetivas
pueden clasificarse. Imagínense, chicos, tienen oraciones subordinadas. Las subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y las adjetivas tienen todavía subclasificaciones, ¿okay? Que pueden ser específicas o explicativas, ¿verdad? Es bien fácil la forma en que la vamos a diferenciar. Las específicas van a ser las que se escriben sin comas, ¿verdad? Uy, casi boto mi botella, perdón. Las específicas son las que se escriben sin comas, ¿verdad? Tenemos este ejemplo. Las alumnas que hacen deporte mantienen una mente sana, ¿verdad? Y esta de que hacen deporte, ¿con qué adjetivo lo puedo sustituir, chicos? Ahí ustedes díganme, ¿con qué lo puedo sustituir para aplicar la regla de sustituirlo con un adjetivo? Las alumnas que hacen deporte, ¿con qué puedo sustituir el que hacen deporte? ¿Con qué lo puedo sustituir ahí, chicos? Díganme. Las alumnas, adjetivo, mantienen una mente sana. Las alumnas que hacen deporte. Veamos. Ahí quiero ver sus opiniones. Las alumnas atléticas, ok, muy bueno, los que hacen deporte son atléticos, ¿verdad? Okay. ¿Qué otro adjetivo se les ocurre, chicos? Deportistas, sí, se podría utilizar las alumnas deportistas, las que hacen deportes, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí veo que están escribiendo, ¿qué más se les ocurre, chicos? ¿Ya no? Ah, ok, les quitaron las ideas. Entonces sí, ¿verdad? Cualquiera de esas dos la puedo sustituir, las alumnas deportivas, las alumnas atléticas, mantienen una mente sana. Muy bien. Entonces, si no necesito unas comas para separar las ideas, entonces va a ser específica. Ahora, va a ser explicativa cuando las aíslo con comas. Y esto usualmente cuando estamos hablando, ¿verdad? Ya de forma oral, se marcan con pausas, ¿verdad? Y esto se va a interpretar como una explicación, ¿verdad? Estoy dando explicación, información extra a lo que estoy diciendo. Ay, lo siento, chicos, me da hipo. Ya van como 3. Ahora, tenemos este otro ejemplo que dice, las alumnas del fondo. Ahí ya estoy dando una característica del fondo. Ya estoy diciendo específicamente, esa alumna, la del fondo. Pero quiero dar todavía más información, quiero dar todavía más explicación. Y tenemos las que leen a toda hora, ¿verdad? Recibirán un premio al final del año. Entonces estoy dando, las alumnas del fondo recibirán un premio al final del año. Pero estoy dando otra característica, ya di una, las del fondo, pero quiero dar otra, las que leen a toda hora. Entonces, como estoy dando demasiada información para que quede ordenada la oración y hayan pausas cuando hablamos, pongo esas comas, es explicativo, ¿verdad? Entonces, chicos, díganme, ¿con qué puedo sustituir las que leen a toda hora? ¿Con qué podría sustituir todo eso? Las alumnas del fondo, las que leen a toda hora recibirán un premio al final del año. ¿Cómo digo en una sola palabra, las que leen a toda hora? No me digan castrosas otra vez, ¿ok? Ya lo usamos, otra. Okay. Ay, sí, voy a tomar agüita. Buena recomendación, gracias. Entonces, chicos, ¿con qué puedes sustituir todo eso? ¿Con qué lo puedes sustituir? Las que leen a toda hora. ¿Se les ocurre algún adjetivo? A mí se me ocurre uno, nada más, la verdad. Pero quiero su opinión, ¿verdad? ¿Con qué lo podemos sustituir? Las que leen a toda hora. Quiero sus opiniones, chicos. A mí solo se me ocurre una ahorita. Ya voy a pensar en otra. Veamos. Lectoras. Esa era la que se me ocurría a mí. Era la única también. Okay. Estudiosa, dice Abel. Esa me parece bastante también. No se me había ocurrido. Las alumnas estudiosas. Ok. Entonces, lectoras y estudiosas, las dos quedan bastante bien, ¿verdad? Entonces, aquí, chicos, esas son las oraciones subordinadas adjetivas, ¿verdad? Entonces, aquí, dudas o preguntas, porque ya después de esto me paso a otra clasificación, ¿verdad? ¿Estamos bien? No quedó duda de las sustantivas, no quedó duda de las adjetivas, todo clarito, como la horchata, ¿todo claro? Ok, ahora, me alegra. Ahora, pasémonos a las oraciones subordinadas adverbiales. Ahora, quiero que pensemos en algo, chicos. Vale, les tengo una pregunta. ¿Qué es un adverbio? No quiero que me lo definan, quiero que me den un ejemplo de adverbio. Así, el primer adverbio que se le venga a la mente. ¿Qué adverbio se les ocurre? Díganme un ejemplo de adverbio. Quiero ver si conocen sus adverbios, chicos. Quiero ver. Un ejemplo de adverbio. Quiero ver, cada uno deme un ejemplo de adverbio. Sí, un adverbio en general. Sí, el primero que se les ocurra o el que estén seguros que es un adverbio, ¿verdad?
Quiero ver claramente. Ahí. Ok. Sí, especifica claramente. Esos son adjetivos. Rápido también es un adjetivo. Entonces, recordemos qué son los adjetivos. Prácticamente los adjetivos son los que me van a estar dando información extra sobre el verbo, sobre la acción, la forma o el modo en el que se ejecuta la acción, ¿verdad? Entonces, claramente, ahí, rápido, todo eso son, por ejemplo, claramente va a ser uno de, de, de modo, así como que, ¿cómo se hizo? Claramente, de modo claro, ¿verdad? De ahí va a ser de lugar, ahí se hizo tal cosa, rápido, va a ser también de modo, cómo se hizo, rápido. Entonces, eso es lo que responde, ¿verdad? Cómo se hizo la acción, da información extra sobre la acción, eso es un adverbio, ¿verdad? Muy bien, vamos bien, chicos, vamos bien, vamos listos con todo para el examen de admisión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que las preposiciones subordinadas adverbiales van a desempeñar una función sintáctica de complemento circunstancial. Entonces, vamos a ver que ese complemento va a hablar sobre circunstancias. Específicamente lo que es un adverbio, ¿verdad? El adverbio te da detalles sobre las circunstancias en las que se da la acción. Entonces, circunstancial. De tal modo que, dependiendo del nexo con el que se clasificaría el complemento circunstancial del tiempo, como le digo, le dije, puede ser de tiempo, de lugar, de causa, de compañía, de modo, incluso de duda, de afirmación. Ay, se fue mi asistente. Entonces, aquí tenemos todos esos tipos de circunstancias, ¿verdad? Todas las formas en que se puede dar una acción. Entonces, vamos a ver que todo ese complemento circunstancial lo puede sustituir por un solo adverbio. Por los adverbios cualquiera de los que ustedes me dieron de ejemplo y muchos más, ¿verdad? Porque hay demasiados adverbios, ¿verdad? Entonces, se van a dar cuenta que si ese complemento circunstancial puede ser sustituido por un adverbio, entonces, es una oración subordinada adverbial, ¿verdad? Entonces, también se van a dar cuenta que cuando hablamos de una oración simple, ¿verdad? El complemento circunstancial responde a las preguntas ¿dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y con quién? Responde circunstancias de la acción, por eso se llama circunstancial, ¿verdad? Entonces, aquí, en las oraciones simples, se hacía así, y en las subordinadas adverbiales, lo mismo, va a ser igual. Respondemos a la pregunta dónde, por qué, cuándo y con quién, y además se puede sustituir por un adverbio, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un par de ejemplos, ¿verdad? Ahora, veamos esos ejemplos. También vamos a tener que, como les digo, ¿verdad? Pueden haber muchas clasificaciones de oraciones subordinadas adverbiales dentro de sí, porque los adverbios pueden ser de tiempo, los adverbios pueden ser de lugar, de causa, de duda, de modo, muchas cosas, ¿verdad? Ay, lo siento. Ahora, empecemos con las proposiciones subordinadas adverbiales en función de complemento circunstancial, CC, ¿verdad? Complemento circunstancial de tiempo. Tenemos este ejemplo que dice, José llegó a clase cuando el profesor terminaba. Ahora, ¿qué pregunta me responde ese complemento? José llegó a clase. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegó a clase José? José llegó a clase cuando el profesor terminaba. Entonces, aquí, toda esa oración yo la puedo sustituir por un adverbio de tiempo, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, José llegó a clase. Cuando el profesor terminaba, eso significa que, llegó tarde. Entonces, José llegó a clase. ¿A qué tiempo? Tarde. ¿Ok? Ahora, tenemos la siguiente. Una proposición subordinada adverbial en función de complemento circunstancial de lugar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, Yasmín escribió un verso donde nadie se dio cuenta, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué pregunta me responde el complemento? ¿A dónde? ¿A dónde escribió el verso Yasmín? Ella lo escribió donde nadie se dio cuenta. Entonces yo puedo sustituir todo eso recordemos que los adverbios, usualmente los adverbios, chicos, los mente son adverbios usualmente, ¿verdad? Entonces puedo decir, Jazmín escribió un verso sigilosamente, ¿verdad? Nadie se dio cuenta. Entonces lo hizo de modo sigilosamente. Jazmín escribió un verso sigilosamente. Entonces todo esto lo sustituyo
por un solo adverbio. Y además recordemos, me responde las preguntas dónde, por qué, cuándo y con quién, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Progresión subordinada adverbial en función de complemento circunstancial de causa. Ahora, aquí tenemos este ejemplo que dice, solo explicaré los últimos ejemplos ya que la clase está a punto de terminar. Aquí tengo este ya que es un pequeño, es como un complemento, no es un complemento, es un conector que te está conectando la idea, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunta me responde? Ah, solo explicaré los últimos ejemplos, ya que la clase está a punto de terminar. ¿Por qué solo explicaré los últimos ejemplos? Ah, porque ya que la clase está a punto de terminar. Entonces, aquí todo eso lo puedes sustituir por un solo adverbio. Y puedo decir, solo explicaré los últimos ejemplos rápidamente, ¿verdad? O puedo decir brevemente. Solo explicaré los últimos ejemplos brevemente, ¿verdad? Entonces, aquí, cualquier tipo de adverbio, yo lo puedo sustituir y la oración sigue teniendo sentido, ¿verdad? Todo eso en una sola palabra. Pasa bien similar a eso los adjetivos que vimos, ¿verdad? Pero en vez de ser con adjetivos, es con adverbios, ¿verdad? Y tenemos el último, que dice proposición subordinada adverbial en función de complemento circunstancial de compañía. Recordemos, ya respondimos una con la pregunta de cuándo. De ahí ya respondemos una de dónde, ya respondimos otra de por qué. Ahora nos falta responder una de con quién. Y dice, Adriana platica con su compañera de la par. Entonces aquí, Adriana era de las que les ponían el sello del perico, platica demasiado, ¿verdad? Entonces aquí, todo eso de con su compañera de la par, me responde la pregunta. Ah, Adriana platica. Pero ¿con quién? ¿Con quién platica Adriana? Ah, Adriana platica con su compañera de la par. Y todo eso lo puedes sustituir por un solo adverbio. Adriana platica constantemente. O también podría decir, Adriana platica, no sé, fuertemente, digamos que habla en voz alta o algo así, ¿verdad? Entonces aquí, recordemos, ¿verdad? Me ponen las preguntas, ¿cuándo, dónde, con quién y por qué? Y lo sustituyo con un solo adverbio. Y ya está, y ahí está, ¿ok? Entonces, aquí chicos, si se dan cuenta, la clave es, responde a las preguntas, ¿dónde, por qué, cuándo y con quién? Y me lo puedo sustituir por un adverbio, que ustedes ya me dieron los ejemplos, así que creo que queda ya dominado, ¿verdad? Entonces, dudas o preguntas con estas clasificaciones de las versiones subordinadas adverbiales. Veamos, quiero ver. ¿No? Todo bien, todo bien, todo bien. Ok, ok. Me alegra. Entonces, prácticamente con esto, chicos, veamos. Ya creo que ya la última parte de esto van a ser un par de ejercicios que traigo, ¿ok? Aquí, chicos, necesito de su participación porque los ejercicios necesito que ustedes den las respuestas para que comprobemos, comparemos respuestas y veamos si hemos agarrado la onda, ¿verdad? Si todo ha quedado clarito, de verdad ha quedado clarito, a ver si no hay dudas, ¿verdad? Entonces, veamos. Los ejercicios son los siguientes. Vamos a hacer esto. En las oraciones que yo les voy a presentar, en las siguientes oraciones, quiero que me separen la proposición principal de la proposición subordinada. No es necesario que me la clasifiquen ni nada, ¿verdad? Solamente quiero que me la separen, la principal de la subordinada. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejemplo. Jugar en la playa es divertido, ¿verdad? Entonces aquí quiero que me separen, por ejemplo, si ustedes me dicen que, jugar en la playa es mi oración principal, entonces, lo voy a poner entre paréntesis y de ahí lo demás, pues me lo dejan normal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero, que me pongan entre paréntesis, bueno, la vamos a hacer al revés mejor. La subordinada, quiero que esté entre paréntesis, ¿verdad? Porque usualmente la que está en medio es la que está ahí metidita, ¿verdad? Y la principal, pues me la dejan así normal, ¿verdad? Entonces, quiero, chicos, que me pongan la subordinada entre paréntesis, ¿ok? Clarito, espero que sí. Entonces, veamos. Lo vamos a hacer de esta forma, ¿verdad? Entonces, la subordinada me la ponen entre paréntesis, ¿ok? Veamos. Empecemos con la primera, número 1. Dice, ¿será una medida prudente estar en casa durante una tormenta? Aquí, chicos, díganme, ¿cuál sería la subordinada?
La primerita, ¿será una medida prudente estar en casa durante una tormenta? ¿Cuál consideran ustedes que sería la oración subordinada y cuál es la principal? Recuerden, la subordinada entre paréntesis, ¿verdad? Uy, ya le iba a poner paréntesis en la oración, pero no. La subordinada entre paréntesis, ¿verdad? ¿Okay? ¿Será una medida prudente estar en casa durante una tormenta? Veamos, quiero ver sus respuestas. Ahí veo que están escribiendo. Lo voy a poner en la pantallita para mientras, para que agarren la oración completa, ¿verdad? Entonces, ya saben, ¿verdad? La subordinada, entre paréntesis. ¿Será una medida prudente estar en casa durante una tormenta? Por ejemplo, como ahorita. Por ejemplo, en mi caso ahorita está lloviendo bien fuerte, no sé nadie de ustedes, ¿verdad? Pero, ¿será una medida prudente? Estar en casa durante una tormenta. ¿Cuál es la subordinada en todo eso, chicos? Recordemos, es algo que se puede sustituir por algún pronombre y que todavía tiene sentido, ¿verdad? Veamos. ¿Será una medida prudente estar en casa? Veamos, una medida subordinada, estar en casa subordinada. ¿Será una medida prudente estar en casa durante una tormenta? Ok, veo 3 respuestas diferentes, chicos. Veamos los demás. Veamos. ¿Quién está de acuerdo con lo que dice el Big Luigi? ¿O quién está de acuerdo con lo que dice Andrea? ¿O quién está de acuerdo con lo que dice Medrano? ¿Qué dicen los demás, chicos? Quiero sus opiniones. Veamos. Es como si dijéramos, es prudente estar en casa. A Luigi no le haga caso. Ey, ¿cuáles son esas enemistades en el chat? Veamos. Abel dice, ¿será una medida prudente estar en casa durante una tormenta? ¿Verdad? Ok. No se vayan a pelear en el chat, ¿verdad? Pido perdón. Ok. Entonces, aquí, chicos, veamos. Yo leyendo sus respuestas, puedo ver una que está correcta. Y es la de el chico que ha estado presente en todas mis tutorías, Medrano. ¿Okay? Esa es la respuesta correcta, chicos. La subordinada va a ser, será una medida prudente. ¿Por qué? Porque es esa. Va a ser esta porque todo esto yo lo puedo sustituir por algo. Yo puedo decir, pero es hasta el final, estar en casa. ¿Okay? Entonces sería, permítanme. Lo voy a borrar. Sería, será una medida prudente estar en casa durante una tormenta. Entonces, aquí va a ser, no, permítanme, yo estoy mal, creo. ¿Con qué lo puedo sustituir? Lo puedo sustituir por un pronombre. Sustituyémoslo por el pronombre eso, ¿verdad? En esta oración, ¿con qué lo puedo sustituir? El eso. Será una medida prudente estar en casa durante una tormenta. Puedo decir, eso durante una tormenta. Eso estar en casa durante una tormenta. No queda, ¿verdad? Lo siento, chicos, es al revés. Yo estoy mal, estaba pensando en la lluvia. Entonces aquí, sería, eso es una medida prudente. ¿El qué es una medida prudente? Estar en casa durante una tormenta. Esa va a ser mi subordinación, ¿verdad? Lo siento, chicos, lo siento. Fui cegada, ¿ok? Desde aquí, esto va a ser eso, ¿verdad? Eso es una medida. Y otra vez lo pongo al revés. Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Okay? No es aquí, es en el otro. Aquí. Entonces lo pongo acá, ¿verdad? Eso será una medida prudente. Esa es mi subordinación, ¿verdad? Ahora, lo siento, chicos, fui cegada. ¿Okay? El Billy tenía razón. Okay. Ya les dije, no se peleen, ¿verdad? Ahora, vamos con la siguiente. Dice, acumular líquidos en el cuerpo es síntoma de una enfermedad. Ahora, pensemos otra vez. ¿El qué puedo sustituir por un pronombre? ¿El qué puedo sustituir y todavía la oración tiene sentido? ¿Verdad? ¿Con qué sería? Acumular líquidos en el cuerpo es síntoma de una enfermedad. ¿El qué puedo sustituir con un pronombre y que todavía tiene sentido la oración? Por ejemplo, aquí recordamos, ¿verdad? Todo esto lo puedo sustituir por el eso. Será una medida prudente. ¿El qué?
Eso será una modalidad prudente. ¿El qué? Estar en casa durante una tormenta. Ahora, en la segunda, acumular líquido en el cuerpo es síntoma de una enfermedad. ¿El qué puedo sustituir por un pronombre y todavía tiene sentido? Veamos sus respuestas, chicos. Acumular líquido en el cuerpo es síntoma de enfermedad. ¿Ok? ¿Quién está de acuerdo con Big Luigi? Veamos, Andrea está de acuerdo con él. Vamos a ver, veo que está escribiendo. Veamos, Andrea está de acuerdo. Ok. ¿Y los demás, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿O cómo estamos ahí? Okay, me gusta su participación, chicos, pero de verdad no se peleen, ¿verdad? Tranquilos, tranquilos. Ajá, veamos. Sí, de acuerdo. Ok. Entonces aquí, chicos, están bien. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Entonces aquí estamos diciendo, es síntoma de una enfermedad. ¿El qué? ¿El qué es síntoma de una enfermedad? Eso, el acumular líquidos en el cuerpo. Eso es síntoma de una enfermedad. Oh, ahí está. Ok. Ahora, vamos a la siguiente. Amar es sinónimo de alegría. Aquí, ¿cuál sería, chicos? Recordemos, lo puedo sustituir por un pronombre y todavía tiene sentido la oración. Puedo decir, amar es tal cosa. O, ¿cuál sería? Amar es sinónimo de alegría. Veamos, chicos. Ahí estoy esperando su respuesta, ¿verdad? Amar es sinónimo de alegría. ¿Cuál sería? A ver, amar es sinónimo de alegría. Abel dice que amar solamente. Andrea está de acuerdo con Luigi. Ok. Ok, entonces, amar es sinónimo de alegría. Entonces, veamos. Aquí, chicos, si yo agarro completito, si yo agarro amar es, lo puedo sustituir y decir, eso es sinónimo de alegría. ¿Tiene sentido la oración, chicos? Si agarro el amar es. ¿O qué es lo único que tendría que agarrar entonces? Porque solo digo, esto es sinónimo de alegría. Entonces, amar es compartir. Entonces, veamos. Veamos, ¿amar es sinónimo de alegría? ¿De alegría o solo sería amar? Aquí, chicos, veo respuestas diferentes, pero aquí, chicos, sería solamente amar. Aquí, chicos, recordemos que las subordinadas tienen dos verbos. Tenemos un verbo principal y de ahí tenemos un otro que pues va a ser parte de la subordinada, ¿verdad? Entonces aquí, digamos que nuestro principal va a ser el ser, ¿verdad? Entonces vamos a decir, esta es mi subordinada, ¿verdad? Solamente esa palabra es todo eso, ¿verdad? También, chicos, algo que sí podrían tomar a consideración es que a veces se pueden hacer clasificaciones dependiendo del orden en el que yo quiera poner las cosas. Porque también podría decir, eso es amar, ¿verdad? Amar es eso. ¿El qué? Sinónimo de alegría, ¿verdad? O puedo decir, es sinónimo de alegría, eso es sinónimo de alegría. Entonces aquí, chicos, ahí depende también un poquito, pero en este caso lo vamos a tomar como que es sustantivo, ¿verdad? Pero recordemos, lo podemos sustituir con el eso, ¿verdad? Ahora, hacémonos a la siguiente, que dice, escribir es ahogar una pena en la vida. Qué poética esa oración, ¿verdad? En esta, chicos, ¿cuál sería la subordinada? Escribir es ahogar una pena en la vida. Escribir es ahogar una pena en la vida. Veamos, chicos. ¿Cuál es su opinión en este caso? Escribir es ahogar una pena en la vida. También recordemos, chicos, que una oración subordinada por sí sola no tiene sentido, ¿verdad? Una oración por sí sola subordinada queda bien incompleta. Por ejemplo, digo, estar en casa durante una tormenta. ¿Qué me estás diciendo ahí? ¿Qué es eso?
O también acumular líquidos en el cuerpo. Ajá, pero ¿de qué estás hablando? No tiene sentido la oración por sí sola, ¿verdad? Amar. Sí, amar, el lema de vida, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Verdad? Entonces, aquí lo mismo, ¿verdad? Aquí, chicos, díganme, ¿qué no tiene sentido si lo dejo así solito? ¿Mm? Veamos. ¿Solamente escribir? Ah, ¿qué dicen los demás? ¿Solo escribir? Mm, mm. Piénsenlo bien, chicos. Pónganle mente, pónganle mente. Escribir es ahogar una pena en la vida. Aquí, chicos, veamos. Quiero ver. ¿Alguien puso algo más? No, no, no. Rectifico. Y Andrea ya estaba de acuerdo contigo y lo vas a rectificar. Ajá. Veamos. Escribir es ahogar una pena en la vida, lo que diga Luigi. Ok. Entonces, aquí, chicos, sí, aquí la subordinada va a ser ahogar una pena en la vida. Porque si solamente digo ahogar una pena en la vida, ¿ok? Ajá, ¿de qué estás hablando? ¿Ahogar una pena en la vida? ¿Qué? ¿El qué? ¿De qué estás hablando? Entonces aquí voy a sustituirlo por, escribir es eso, ¿verdad? O escribir lo es, ¿verdad? Entonces aquí sería, escribir lo es. ¿El qué? ¿El qué es? Escribir es ahogar una pena en la vida, ¿verdad? Entonces, ahí está, chicos. Ok. Y vamos con la última. La última oración que dice, practicar natación fue recomendado por el médico. ¿Mm? ¿Cuál sería la subordinada aquí, chicos? Ujú, ujú, ujú. ¿Cuál sería, chicos? Recordemos así rapidito con qué lo sustituía, ¿verdad? ¿Qué preguntas respondía? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería, chicos? Veamos, quiero ver. Practicar natación por el médico, médico. Ok, entonces practicar natación o médico. Veamos. Si yo solamente quito médico, perdón, el hipo me dio doble. Se debe solamente, practicar natación fue recomendado por eso. Mm, La oración todavía tiene bastante sentido. Pero, ¿qué pasa si yo quito este practicar natación? Y lo sustituyo por un digamos. Lo fue recomendado por el médico. Ahí mi oración tiene sentido todavía. ¿Y ese lo a qué me refiero? A practicar natación. Entonces aquí, chicos, recordemos, es un elemento que yo puedo quitar de la oración y mi oración todavía tiene perfecto sentido. ¿Ok? Porque recordemos, tenemos una oración principal que pues tiene perfecto sentido, ¿verdad? Tiene perfecto sentido por sí sola más que todo, ¿verdad? ¿Será una medida prudente? Sí, tiene sentido. ¿Es síntoma de una enfermedad? Tiene sentido. ¿Es sinónimo de alegría? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Practicar natación. Fue recomendado por el médico, pero ¿el qué? ¿El qué fue recomendado por el médico? Practicar natación, ¿verdad? Entonces, aquí, chicos, así es como va a funcionar, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿verdad? La subordinada por sí sola no tiene mucho sentido, queda como bien incompleta, como que le podría poner más para que termine la oración. Suena como que te quedaste a medias hablando, ¿verdad? Ahogar una pena en la vida. Pero ¿de qué estás hablando? Entonces aquí, recordemos, subordinada suena incompleta y la principal, pues, la principal está bonita por sí sola, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, se lució Luigi, ¿verdad? Ahí, háganle caso a Luigi, no mentira. Pero sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. En general, chicos, bastante bien. Solamente tengamos cuidadito con esas subordinadas, ¿verdad? Cuidadito con eso. Pero de ahí, bastante bien. Así que, chicos, prácticamente eso era lo que tenía preparado para el día de ahora, ¿verdad? Entonces, ahora ya solo queda preguntarles preguntas. ¿Tienen algún tipo de preguntas? ¿Alguna dudita que les haya quedado? O algo ahí, cualquier cosita, pues comuníquenmela. Aquí estoy para responder esas preguntitas. Y si no,
pues eso era todo para el día de ahora, ¿verdad? Viva Cristo Rey, viva. Ok, entonces aquí chicos, ¿dudas o preguntas o estamos súper bien? ¿Quedó todo clarito? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿No hay preguntas? ¿Sí? Vamos, si no hay preguntas chicos, pues bueno, recordarles que todas estas, todo claro, muy bien. Entonces recordarles chicos que todas estas videoconferencias al final las suben al canal de YouTube, así que ustedes pueden encontrar, si algún día no pudieron estar en una videoconferencia, pues pueden ir al canal de YouTube y ahí van a encontrar la videoconferencia completita con la presentación y todo. Así que, bueno chicos, si no hay dudas y preguntas, pues eso fue todo por el día de ahora, ¿verdad? Ahí síganse preparándose para el examen de admisión y pues mucha suerte, yo sé que les va a ir muy bien. Así que eso era todo por el día de ahora, chicos. Tengan una muy bonita tarde. Muchas gracias por su participación y por la atención prestada, ¿verdad? Que tengan una muy bonita tarde, un muy bonito día.